A ver, hoy se cumplen 3 años de una victoria histórica en las urnas de aquellos, del pueblo, una victoria del pueblo que lleva a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. De aquellos que ya cansados de los abusos, de las tropelías, de los excesos de los que gobernaron antes, dijimos, ya basta. Dijimos, necesitamos un cambio. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que cree que no le ha fallado a esos que le han depositado su confianza y le mantienen la confianza. De acuerdo a una encuesta a la que se refiere durante su discurso, durante este informe del tercer aniversario de la victoria del pueblo, el 70-80% de la gente sigue confiando en el presidente Andrés Manuel López Obrador y su lucha. Hizo un llamado a la oposición a que entiendan que la victoria del 6 de junio para mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y controlar el presupuesto fue en buena lid, que se les ganó en buena lid, aunque admite que ellos también, periodistas, intelectuales, empresarios, se aglutinaron en esta alianza putrefacta con todas las de la ley. El presidente habló de adversarios, no de enemigos, aunque del otro lado lo odien con odio jarocho. Usted recordará aquel programa al que me refiero. Bueno, pues para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar a Catu Arconada, analista político, a quien respetamos desde esta trinchera independiente. Catu, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas noches. Hola, hola, Vicente. ¿Dónde andas? Que veo ahí una habitación de hotel anodina por detrás. Pues ando en la frontera para esperar Ah, al mira. presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana precisamente, a ver si nos toca alcanzarlo por acá, mi querido Cato. Muy bien, muy bien. Pues un saludo hasta allá, Vicente. Oye, a ver, ¿cómo está México? López Obrador, ¿cómo está Morena a 3 años de ese triunfo histórico del 1 de julio del 2018, Cato? Bueno, en primer lugar, yo creo que quizás a veces tendemos a mezclar todos los conceptos y yo creo que sería bueno separar un poquito, ¿no? Porque a veces mezclamos partido, gobierno, cuarta transformación, que quizás es una cosa un poquito más diluida, dispersa, pero también es importante analizarla. Pero en cualquier caso, y en lo que concierne, antes de hablar del partido, en lo que concierne a hoy, ¿no? Tres años de esa victoria del pueblo, pues yo creo que este es un gobierno sólido, que enfrenta dificultades que son normales. A mí me tocó trabajar muchos años en el Estado, yo siempre lo digo, el Estado es un monstruo. Yo creo que Andrés Manuel se ha dado cuenta de que no puede hacer las cosas tan rápido como a él le gustaría por esa maquinaria llamado Estado, ¿no? Incluso puedes tener un gobierno relativamente eficiente, con cuadros relativamente eficientes, pero no necesariamente el Estado camina más rápido, ¿no? A pesar de poner a tus mejores cuadros en el gobierno. Además de eso, es un gobierno al que se le ha cruzado una pandemia, ¿no? A todos los gobiernos del mundo, pero pues una pandemia que dejó la economía y los sistemas de salud en el piso. A pesar de eso, yo creo que, o por lo menos del informe de esta mañana, a mí me gustaría destacar sobre todo la parte económica. Yo creo que a pesar de esa pandemia, de esa crisis económica y de salud, que la previsión de este año sea crecer un 6%, sin haberse endeudado además, habiendo subido un 44% el salario mínimo, con una inflación controlada, con el peso relativamente estable, con las tasas de interés bajando han tenido una pequeña subida del 0,25, ¿no? De un cuarto de punto, pero en general bajando desde diciembre de 2018, habiendo eliminado el outsourcing y garantizando más derechos sociales y laborales para los y las trabajadoras, y además con unas apuestas muy grandes en cuestiones de infraestructura, ¿no? En una apuesta que no es nada radical, que es muy keynesiana, apostar por grandes obras de infraestructura, generación de empleo, mercado interno, un poco de ahorro y dinamizar, ¿no? Ese mercado interno y ese gasto, ese consumo de la población,
Pues yo creo que a pesar del escenario tan complicado en el que estamos insertos como sociedad en México, en América Latina y en el mundo en general, yo creo que en general es un gobierno que ha dado estabilidad económica. Eso quizás sería el primer punto a resaltar. Y en segundo lugar, además enfrentando, a pesar de todas las críticas que se hacen desde la oposición, yo viendo lo que sucede en Europa, viendo lo que sucede en España, enfrentando también relativamente bien la pandemia, con una vacunación que va a unos niveles muy rápidos. Hoy lo dijo también, 57 millones de vacunas ya que han llegado. Para octubre, todos los mayores de 18 años vacunados. Parece que es algo que sí se puede conseguir. Y el otro elemento que quería destacar es el de que creo que es muy importante, que quizás no es tan tangible, pero es el de la recuperación de la soberanía. Yo creo que lo que se está haciendo, la recuperación de la soberanía a nivel territorial con la Guardia Nacional, la recuperación de la soberanía a nivel internacional de relaciones exteriores en lo que es la política exterior y la vuelta a la doctrina Estrada, la recuperación de la soberanía energética, lo que se está haciendo con Pemex, con la CFE, incluso enfrentando intereses feos de las transnacionales, en muchos casos españolas, por cierto, también. Pues yo creo que es un balance decente el que tiene este gobierno. Seguro que hay muchas cosas que mejorar, pero creo que en un primer lugar, este gobierno, a 3 años del triunfo, que no son ni siquiera 3 años de gobierno, son 2 años y medio, poquito más, yo creo que es un balance positivo a pesar de la pandemia, Vicente. Antes de hablar del partido, porque también hay que hablar de Morena más allá de López Obrador o de López Obrador más allá de Morena, se vienen con todos los de la oposición, además sinvergüenzas. El PRD se busca posicionar, al menos en redes, como de izquierda, aunque ya hayan perdido hasta la dignidad al asociarse con la derecha, con el PAN. Dicen desde la cuenta oficial de Twitter del PRD, el informe, entre comillas, de hoy es una novela, pues hizo caso omiso de decirle a la ciudadanía que en estos 3 años no ha hecho nada por fortalecer el sistema de salud. Al contrario, lo deterioró y ahora hasta sin medicamentos ha dejado a las y los mexicanos. Y yo decía, qué extraño esta fotito. Bueno, Silvano Aureoles, aquí con mi amigo el presidente Jesús Zambrano, quien cuenta con todo mi apoyo. Se están obviamente reuniendo los enemigos. Yo sí creo que a él sí lo ven como enemigo los opositores y no como el presidente lo dijo hoy en su discurso, adversarios. Sí, yo creo, digo, es muy lamentable, ¿no? A mí me tocó conocer durante muchos años el PRD, porque al final la izquierda institucional pues se agrupaba en torno al PRD. Cuando participabas de foros internacionales, el PRD era el que compartía con otros espacios de izquierda, otras organizaciones, partidos políticos, sindicatos y movimientos de izquierda, y la verdad que sí es muy lamentable ver al precipicio al que han conducido a esa izquierda histórica que se articulaba en torno al PRD, ¿no? Hasta el punto de que pues acaban yendo en coalición electoral con el Partido Acción Nacional, ¿no? Con la derecha conservadora, reaccionaria mexicana. Pero sí, más allá de eso, lo que sí parece claro es que en estos 3 años que viene, y ya con todo el mundo, quizás ahora mismo con el paréntesis que vamos a tener, con el tema del revocatorio, pero sí parece que todo el mundo se va a poner en clave 2024 y que la mayor parte de eventos políticos que podamos ver, ¿no? Desde el oficialismo y desde la oposición van a estar o van a poder ser leídos ya en clave de 2024. Un 2024 donde no estará Andrés Manuel López Obrador en la boleta y donde obviamente la oposición apuesta, y yo creo que ha tenido algunos indicios en estas pasadas elecciones de que podría aspirar a lograrlo, apuesta obviamente por desbancar a Morena del gobierno. Por lo tanto, yo creo que nos van a tocar 3 años muy feos, muy sucios, eh, todo, toda este debate que estamos empezando a tener sobre fake news, la manipulación que hacen los medios y demás, que yo creo que el gobierno no ha encauzado del todo bien, ¿no? Con la apuesta que hizo ayer por el quién es quién en torno a las mentiras que propaga la oposición, pero en cualquier caso yo creo que va a ser la tónica predominante.
vamos a asistir a un escenario en el que se va a ensuciar la política, aún más. Aún más. Sí. Fíjate, Catu, que una de las frases de los extractos de ese discurso que más me llamó la atención fue eso, la referencia que hace el presidente desde Palacio Nacional a los opositores. No poseo ni aspiro a tener la verdad absoluta. Los adversarios siempre recibirán respeto y libertad a la que tienen derecho para manifestarse sin límites. Yo creo que es puro teatro eso de que López Obrador es un peligro para la libertad de expresión porque a nadie se ha metido a la cárcel por pendejearlo o por lo que se le ha dicho, pues. Ya es reiterativo y hasta estéril repetir los insultos de la oposición, pero pues no creo que vaya a ser recíproco ese ofrecimiento, eso que pone sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos próximos 3 años que quedan. No, no parece. Y no parece además porque no hay una oposición responsable. No hay una oposición, yo creo, que haya hecho un balance autocrítico de qué sucedió en 2018, por qué implosionó de alguna manera el sistema de partidos tradicional, ese tripartito que se había constituido, ¿no? Ya desde el Pacto por México. No parece que hayan hecho autocrítica, no parece que hayan querido rectificar ninguna de las enseñanzas justamente que le dio la ciudadanía en las urnas el 1 de julio de 2018. No parece haber líderes de oposición tampoco responsables con un proyecto de nación alternativo eventualmente al de Andrés Manuel López Obrador y Morena. Y por lo tanto, pues lo que queda es la plasmación política de los deseos de las élites económicas y mediáticas, el golpeteo de las élites económicas que no quieren perder privilegios por medio o con la ayuda de las élites mediáticas, y el golpeteo permanente para desgastar a un gobierno y que la confrontación sea obradorismo-antiobradorismo, sin un proyecto detrás. Eso es lo que ya atisbamos a ver el 6 de junio, con un relativo y parcial éxito para la oposición, porque a pesar de que perdieron la mayor parte de las gobernaturas, sí lograron de alguna manera, ¿no?, a nivel territorial y especialmente en las ciudades y entre la clase media, de alguna manera desgastar el proyecto de Morena. Y yo creo que lo que vamos a asistir es pues a un escenario de cada vez mayor confrontación, también sí, cada vez mayores mentiras y manipulación, y donde creo que al gobierno le toca pues no solo hacer política pública para las mayorías sociales, sino también comunicar muy bien, que creo que a veces es una de las debilidades que tiene este gobierno, más allá de la gran capacidad que tiene Andrés Manuel López Obrador como comunicador. Eso es por un lado el presidente, el gobierno. ¿Cómo ves al partido? ¿Cómo ves a Morena a 3 años de la victoria de 2018? Pues es una pregunta complicada. Tenemos que recordar que Morena es un partido muy joven, que nace oficialmente en julio de 2014, se constituye oficialmente como partido, en 2015 gana ya sus primeras diputaciones, cargos electos y demás, y en 2018 gana la presidencia. Yo creo que Morena transitó bien, de alguna manera, desde ese partido movimiento que era en su fundación, sobre todo con unas raíces fuertes movimentistas, transitó bien hacia un partido, se convirtió en una excelente maquinaria electoral en 2018, que arrasó allá por donde pasó, pero sí creo que ahora de alguna manera ha transitado hacia una marca con un gerente, en este caso su presidente, impuesto por el Tribunal Electoral, por una encuesta, Mario Delgado, transitó hacia una marca, desde maquinaria electoral a marca con gerente, que además no tiene garantizada la victoria en 2024. Eso es lo más preocupante, porque si de alguna manera el partido acompañara la dinámica nacional en la que, como hemos visto hoy, y el propio Andrés Manuel hacía referencia a esa encuesta de la que decías, con un 72% de apoyo, ¿no?,
importa si es 60, 70, pero si el partido acompañara todo eso, el problema es que en 2024 Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta y el partido Morena, con el candidato que sea uno u otro u otra, no tiene garantizada la victoria. Entonces, yo creo que en A ese ver, sentido... detengámonos aquí, Catu, porque esto es importante. A pesar de que no estará en la boleta, el presidente Andrés Manuel López Obrador sí será un factor en el 2024. Me estás diciendo que tú ves que no le alcanzaría a Morena para ganar o existe el peligro de que no le alcance. Yo lo entiendo de otra manera. Yo creo que en este momento, con esta oposición, con estos personajes, con estos resucitados políticamente hablando, no le alcanza por ningún lado, por donde lo veas, ni con el PRIAN-RD y súmale Movimiento Ciudadano a la oposición para ganar. Yo creo, Vicente, que hay, como te digo, en principio Morena ahora mismo es un partido hegemónico en la política nacional, pero hay algunas señales preocupantes. Es decir, se está perdiendo, creo que eso es un hecho, la clase media urbana. La mayor parte de las grandes ciudades de este país se perdieron en las anteriores elecciones. Lo que es cierto también es que obviamente la base social, la base de la pirámide, le gustaría decir alguna, la base social en las clases populares, en las mayorías sociales, se ha venido ampliando en la medida en que por primera vez son reconocidos por el Estado, reciben además programas sociales, se sienten incorporados en la dinámica estatal. La pregunta sería si la ampliación en la base, la ampliación en el apoyo en las clases populares puede compensar la pérdida entre las clases medias urbanas. Porque incluso ya lo hemos visto, ahora mismo gobernando la Ciudad de México y gobernando el país, Morena y el PT, la coalición gobernante, sacó menos votos en la Ciudad de México que la coalición PRIAN-RD. Entonces, son señales preocupantes. Se perdieron otras ciudades importantes como Puebla, no se ganaron en otras que se podía haber ganado como Guadalajara. Entonces, en 2024 parece que la tendencia va a ser esa. La pregunta es si el apoyo en la base, si el apoyo de las mayorías sociales puede compensar esas pérdidas que se están haciendo, o si, quizás formulándolo de otra manera, porque también de alguna manera la derecha fue exitosa en la movilización de su base social, por lo menos en las ciudades. Es decir, si Morena y aliados van a poder movilizar a su base social en la misma manera que la derecha movilizó a su base social ahora el 6 de junio, ¿no? Entonces yo creo que hay algunas preguntas, queda mucho tiempo, tiene que venir, ya que hablábamos del partido, antes de que termine el año, tiene que venir una renovación completa, exceptuando la presidencia y la Secretaría General de Morena, ¿no? Mario Delgado y Citlali Hernández fueron elegidos por encuesta, pero hay un mandato para renovar mediante asambleas todas las direcciones estatales, presidentes estatales, comités estatales, y por lo tanto el Consejo Nacional de Morena va a tener una nueva composición, que por otra parte creo que va a ser muy interesante porque por primera vez yo creo que el Consejo actual no representa la realidad de Morena. De hecho, ni siquiera está pudiendo reunirse y ni siquiera se reunió para aprobar las candidaturas en el pasado proceso electoral. Yo creo que va a ser muy interesante lo que suceda ahora, a finales de año, porque ese nuevo Consejo Nacional sí va a representar de alguna manera la correlación de fuerzas real en Morena. Y ahí cada uno de los actores importantes, empezando por los presidenciables, sea Marcelo Ebrard, sea Claudia Sheinbaum, sea eventualmente Ricardo Monreal. Yo creo que ahí vamos a ver también la fuerza, el número de consejeros que tiene cada uno. Y ahí sí Claro. vamos a ir perfilando que, pues, qué va a suceder en esta sucesión presidencial. Claro, déjame cerrar, al menos en esta oportunidad, Catu, siempre abierta la posibilidad para que regreses y que sea pronto, Catu. ¿Se logrará a pesar de la basura, el ruido, el estiércol que se viene contra López Obrador y su gobierno, contra Morena, contra la Cuarta Transformación, esta revolución de izquierda, como le quieran llamar, revolución pacífica, se logrará consolidar en estos próximos 3 años? Y te lo pregunto porque tengo la idea que con esto de compartir vacunas, con esto de regresar a la doctrina estará, también México
se ha posicionado nuevamente en el liderazgo que llegó a perder en América Latina. ¿Qué tan importante es la revolución, el cambio, la cuarta transformación de México para el movimiento de izquierda en América Latina? Para cerrar con eso, Cato. Mira, yo creo, Vicente, que una de las cosas que aprendimos creo que en todos los procesos progresistas, es que la gente no come ideología. Entonces, es muy importante para todo gobierno de izquierda garantizar las condiciones de vida materiales de sus mayorías sociales, de sus sectores populares. Yo creo que eso es lo que está haciendo el presidente. Y lo está haciendo bien, a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, de la crisis económica y demás. Yo creo que una vez garantizado eso, sí es importante la batalla en estos 3 años de cómo en todos esos sectores populares en los que garantizaste en primer lugar sus condiciones de vida materiales, creas conciencia, creas, llámalo formación política, creas conciencia, pero creas la necesidad de que esos mismos sectores sean los que sientan la necesidad y la obligación de defender este proceso que también es suyo, que no se vean ajeno a él, para que cuando llegue el proceso electoral de 2024 lo sientan como suyo. Justamente un concepto totalmente alejado del uso clientelar de programas sociales y demás que se ha visto en la política, ¿no? Sino que esas mayorías sociales se apropien del proceso, de esta llamada cuarta transformación, para defenderlo. Yo creo que ahí el gobierno, de nuevo, tiene algunas deficiencias. Yo creo que la batalla mediática es algo fundamental. Lo vimos en otros procesos también latinoamericanos. Los medios de comunicación y ese golpeteo constante. Además, fíjate, Vicente, ahora mismo hay miles de cargos electos, nuevos cargos electos de Morena en este pasado proceso electoral, a nivel local, regidores, presidentes municipales y demás. Los medios y la derecha van a estar atentísimos a sacar y magnificar además cualquier posible acto de corrupción individual, porque esa es una de sus grandes matrices, el tema de la corrupción. Entonces hay que ser impecable en cómo gestionas de alguna manera, cómo politizas a todos estos cargos locales, y el propio partido tiene una obligación de alguna manera de formar gobernantes, no dejarlos solos y acompañarlos a hacer una buena gestión. Yo creo que incluso, además, mirando internacionalmente, son buenos tiempos. Ahora mismo va a asumir un gobernante de izquierda en Perú el 28 de julio. Espero estar por allá, Vicente, por si quieres también, ya comentaremos desde Perú. Espero estar en la toma de posesión de Pedro Castillo. Ahí se viene un nuevo gobernante en Perú y ojo, porque el año que viene, si todo va bien, Lula da Silva va a volver a ser presidente de Brasil, y eso va a implicar que por primera vez se van a alinear en el eje de la izquierda los 3 principales países de América Latina, los 3 únicos países de América Latina en el G20, los 3 países con el PIB y las economías más grandes: Brasil, Argentina y México. Si a eso le sumas una sintonía político-ideológica, ¿no?, con el presidente y con el gobierno boliviano actual de Luis Arce, si a eso le sumas una sinergia mayor, además en este eje del Pacífico, con el nuevo gobierno de izquierda que viene en Perú, pues yo creo que lo que se está haciendo en México sí puede venir de alguna manera acompasado. Ya digo, incluso en el anterior ciclo progresista, en las 2 últimas décadas, nunca los 3 países del G20 latinoamericanos estuvieron gobernados a la vez por un gobierno progresista de izquierda. Entonces yo creo que en general estamos hablando de que vienen nuevos tiempos y van a soplar nuevos vientos para la izquierda latinoamericana, y México creo que puede jugar un papel muy importante en todo este nuevo ciclo progresista. Cato Arconada, ¿en dónde te encuentra la gente? ¿En dónde te lee? ¿En dónde te sigue? Bueno, no estoy difícil de encontrar por el nombre, Cato Arconada, las 2 con K, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquier red social, así que ahí es fácil encontrarme. Te mando un abrazo y muchas gracias por acompañarnos aquí en Sin Censura. Abrazos, Vicente, para ti y para toda tu audiencia, tanto en México como en Estados Unidos, que te ven mucho. Muchas gracias, Cato Arconada, hablando con nosotros sin censura.